Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la última clase, nada más. Dijimos perdón, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí. Ok. Sí. Dijimos que los dos tubos que se van generando a cada lado del cuerpo, hagan de cuenta que mis manos es digamos, el disco trilaminar, y lo que van haciendo, hagan de cuenta que el dedo chiquito y el dedo chiquito de la otra mano, si las ponemos viendo hacia ustedes, se va plegando, y estos dedos chiquitos son los tubos, ¿sí? Va a llegar un momento en que se van a juntar por delante, ¿sí? Esos dos tubitos, cuando se juntan por delante, empiezan a unirse para formar el tubo cardíaco único. Y el tubo cardíaco único empieza a latir ya desde el día 21 en delante. En el tubo cardíaco único vemos ya las partes futuras del corazón, el seno venoso con la llegada de las venas, ¿sí? De las venas, ¿se acuerdan? La vena vitelina, la umbilical y la cardinal de cada lado, y llegan al seno venoso. El seno venoso se relaciona con la aurícula primitiva, y luego viene el ventrículo primitivo, el bulbus cordis y el saco aórtico. Son cuatro, por así decirlo, lugares que van a ser las futuras cavidades del corazón. Seno venoso, esta partecita de abajo, con la entrada de las venas del lado izquierdo y del lado derecho, sus venas umbilical, cardinal y vitelina, y la aurícula primitiva en esta zona de en medio. Aquí también ya se está formando el conglomerado de células musculares que va a ser el nodo sinusal. Vemos aquí la unión auriculoventricular primitiva, el ventrículo primitivo y el bulbus cordis. Dijimos que una vez que se forma el tubo, crece dentro de un saco, pero crece en mayor velocidad el ventrículo primitivo y el bulbus cordis, de tal manera que este tubo hace una flexión para poder acomodarse dentro de ese saco. Si nosotros pusiéramos nuestra mano y cerráramos la mano y fuera como un puño, y nosotros agarramos la muñeca, ya dijimos que esta parte del seno venoso y la aurícula primitiva no se mueven, quedan fijos, sí van a crecer, pero no se mueven. Entonces, y esta parte del ventrículo primitivo y del bulbus cordis crece demasiado o demasiado rápido. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mano en la muñeca y nuestro puño es el ventrículo primitivo, lo que va a hacer el ventrículo primitivo es doblarse hacia adelante. Se dobla hacia adelante y un poquito hacia la derecha, de tal manera que el bulbus cordis va a subir por el lado derecho, formando una U o una asa que se va hacia el lado derecho del embrión. Si este movimiento hacia adelante del ventrículo primitivo se va hacia el lado izquierdo, entonces se va a provocar una malformación que se llama dextrocardia. Entonces vean ustedes cómo esta parte de aquí es fija, sigue creciendo la aurícula, pero el ventrículo se viene hacia adelante y hacia la derecha, de tal manera que la U queda hacia la derecha, ¿sí? Ventrículo primitivo, bulbus cordis. Esa es la mentada asa cardíaca, no tiene chiste. O sea, acordarse como mnemotecnia, como si se agarrara la muñeca, bajar, empuñar la mano, bajar la mano hacia adelante y hacia la derecha. Así se forma el asa bulboventricular, hacia adelante y hacia la derecha. Porque pudiera venir una
pregunta en el examen. El asa cardíaca normal se forma doblándose hacia adelante y hacia la izquierda, y entonces ya saben que eso no ocurre. Tiene que ser hacia adelante y hacia la derecha. Ya formándose el asa cardíaca, empieza a tabicarse el corazón de tal manera que se forman las aurículas, los ventrículos, parte del ventrículo primitivo va a formar el ventrículo derecho y parte de lo que viene siendo el bulbo arterioso va a formar el tracto de salida del ventrículo derecho, y más arriba el bulbo arterioso y el saco aórtico van a formar el sitio donde van a estar los grandes vasos. Otras imágenes, cómo se van pegando en el centro esos tubitos, formando un tubo único, y cómo se dobla el ventrículo hacia adelante y hacia la derecha. Adelante y a la derecha, ¿sí? Adelante y a la derecha. De tal manera que se forma esta U, esta asa bulboventricular, y empieza a tabicarse. Bueno, y dijimos que eso sucede porque este tubo está dentro de un saco. Ese saquito crece más lento, mientras que el ventrículo y el bulbo crecen más rápido, de tal forma que se tienen que doblar. Y el doblamiento, la formación del asa es hacia adelante y a la derecha. Ok. Aquí vemos la consecuencia de doblarse hacia adelante y a la izquierda. Se formarían las cavidades derechas del lado izquierdo y las cavidades izquierdas del lado derecho, provocando una dextrocardia. Dijimos también que el drenaje venoso del corazón primitivo viene dado por 3 venas de cada lado. La vena cardinal, la más externa, la vena umbilical, la de en medio, y la vena vitelina, la más interna. Y que esas venas van a drenar o van a abrirse en el seno venoso, y que ese seno venoso, que en un principio estaba horizontal, se va a hacer hacia la derecha, y se va a hacer horizontal, de tal forma que casi podríamos decir que el cuernito del lado derecho va a formar la entrada de la vena cava superior, y el cuernito izquierdo va a tener desaparición de alguna de sus venas, y esta va a formar la entrada de la vena que drena todo el corazón, que es el seno coronario, y por aquí mismo se va a ir formando la vena cava inferior. De tal manera que la aurícula derecha se forma por 2 partes. Una parte de la aurícula primitiva rugosa, la cresta terminalis, que es la que separa la aurícula primitiva del seno venoso, y la parte lisa del seno venoso. Entonces, la aurícula derecha, dijimos, en su cara posterior tiene una parte rugosa y una parte lisa, y en medio tiene su cresta terminalis. En la parte lisa se debe a que se incrustó o se hizo hacia la derecha el seno venoso. De tal manera que se empiezan a formar ya por las grandes venas ahí, la vena cava inferior, la vena cava superior y el seno coronario. Entonces, más o menos quedando por dentro la cara posterior de la aurícula, así. La cresta terminalis, que separa una parte lisa de una parte rugosa con muchos músculos pectíneos pegaditos a la pared, y los orificios de entrada de las 2 venas cavas y del seno coronario. Bueno, eso sería lo que vimos en la clase pasada. Entonces, ahora vamos a empezar a revisar lo que viene siendo la tabicación de las aurículas primero, y luego la tabicación de los ventrículos. Me pidió Michelle que si les podría explicar la tabicación de las aurículas. Entonces, Michelle, ¿puedes empezar tu presentación? Sí, voy.
¿Me escuchó? Sí. Bueno, Bueno, yo sí, no sé, tus compañeros. ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, a mí me tocó explicar la tabicación interauricular. El tabique interauricular se va a formar a partir del desarrollo de dos estructuras, el septum primum y el septum secundum. En la vida prenatal, las aurículas se van a mantener comunicadas a través de distintos orificios, pero pues va a depender en qué fase del desarrollo se encuentren, pero siempre va a llevar una derivación de derecha a izquierda. Bueno, iniciamos con la formación del septum primum. Este septum primum se va a originar a finales de la cuarta semana. Como vemos en la imagen de al lado, tenemos dos cortes del corazón. Del lado izquierdo es un corte sagital y del lado derecho un corte coronal, donde vemos que esta membrana va a crecer de arriba hacia abajo. Bueno, vemos ahí la flechita en la imagen A, cómo va de arriba hacia abajo y va a crecer también hacia adelante. Mientras sigue creciendo el septum primum, se va a formar el foramen primum. Y también vemos unas perforaciones que se da por medio de la apoptosis que van a llegar a formar el foramen secundum. En la imagen del lado derecho, que es la B1, podemos ver que ya hay varios orificios por donde va a pasar la sangre de la placenta hacia el bebé. Aquí les puse otra imagen para que se entendiera mejor el crecimiento, que va de arriba hacia abajo, desde la parte dorsal, y pues va a formar el foramen primum y los orificios que van a formar el foramen secundum. El septum primum va a seguir creciendo y podemos ver que el foramen primum se va haciendo más pequeño y el foramen secundum más grande para que pueda seguir pasando la sangre. El septum primum sigue creciendo y se va a fusionar con el tabique auriculoventricular primitivo y ya solamente va a quedar abierto el foramen secundum, como podemos ver en la imagen de al lado. Ya de tener dos orificios, ahora nada más tenemos un orificio. Después sigue la formación del septum secundum. Ese se origina en la séptima y octava semana. Como podemos ver también en la imagen E, su crecimiento es de arriba hacia abajo, pero a comparación del primer septum, es que su crecimiento es desde la parte ventral del techo auricular. Entonces va descendiendo y como podemos ver va cubriendo al foramen secundum, pero no lo cubre totalmente para que pueda seguir pasando la sangre. Va descendiendo y va a dejar en la parte de abajo un espacio en el borde inferior que se va a llegar a convertir en el agujero oval. Como podemos ver, su crecimiento es a la derecha del septum primum, pero de la parte ventral, a comparación del septum primum que viene de la parte dorsal. Aquí está la imagen, podemos ver cómo su crecimiento es de arriba hacia abajo, pero de la parte ventral. Vemos que no se encuentran pegadas para que pueda seguir pasando la sangre. Y en cuanto nace el bebé, esas estructuras se pegan y el orificio que teníamos en el borde inferior se va a convertir en el agujero o en el orificio oval. Ok. ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron? Sí. Sí, todo bien. Ok, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen aquí, entonces, para que quede más claro los conceptos. Hagan de cuenta que la aurícula primitiva es un cuarto grande. Y lo que va a pasar es que va a tener que formarse dos cuartos de un solo cuarto, ¿sí? Se va a formar un tabique. Ese tabique, como dice Michelle, viene de la parte superior y posterior de la aurícula, caminando poco a poco hacia adelante, ¿sí? Y al ir caminando va a dejar este orificio, y foramen es lo mismo que orificio. Entonces, este foramen, como es el primer foramen que aparece, también se le llama foramen primum. Es el primer septum que aparece y se le llama septum primum. Entonces, el septum primum o la pared primaria va a formar el foramen primum una vez que va creciendo, ¿sí? Hay que acordarnos que dentro de la circulación del embrión tiene que llegar la sangre que viene de la placenta,
y tiene que pasar a las cavidades izquierdas y pasa a través de la aurícula, de las aurículas. Entonces no se puede cerrar completamente las aurículas, separar completamente una aurícula de otra porque separaría la circulación que entra a las cavidades izquierdas y el embrión muere. Acuérdense que la sangre no entra al pulmón porque está colapsado por líquido, entonces tiene que entrar a través de una vía hacia el lado izquierdo, hacia el ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta y de aquí a todo el cuerpito del embrión. Entonces, por eso debe estar abierto. Entonces, esta pared o septum primum, cuando se va cerrando, cuando ya va llegando al sitio donde está la almohadilla endocárdica, se empieza a hacer el siguiente orificio a través de destrucción o muerte celular por apoptosis, la muerte celular programada. Se activan unos genes. Esos genes van a hacer que se mueran esas células de esa zona, se perfora en diferentes puntos hasta que se forma el foramen secundum. Entonces, en resumen, primer septum es el septum primum, va a tener el foramen primum, ¿sí? Y a su vez el foramen secundum. Si este foramen primum se cierra y no se forma el foramen secundum, el embrioncito fallece. Si este se cierra y este ya está formado, este va a ir creciendo de tamaño, ¿sí? Va a hacerse un poquito más grande para que esté pasando sangre del lado venoso al lado arterial, sangre que viene de la placenta de la mamá. Este orificio tiene que sellarse una vez que nazca el bebé porque ya no va a ser necesario ese orificio. Para poder sellarse, entonces empieza a formarse un segundo septum, una segunda pared, y la podemos ver en la aurícula derecha, pegadita al septum primum, se encuentra ese septum aquí, pegadito al septum primum, se empieza a generarse, a formarse el septum secundum, ¿verdad? Y el septum secundum, como dice Michelle, no es completo, tiene forma de herradura, no se cierra completamente, porque como ya dijimos, volvemos a repetir, si se cierra completamente, entonces el embrioncito no tiene circulación hacia el lado izquierdo. Este septum secundum lo que va a hacer es crecer en forma de herradura, lo va a sobrepasar un poquito sin taparlo completamente, permitiendo que pase la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda para que llegue la sangre al ventrículo izquierdo y de allá a la aorta. Así de sencilla es la tabicación de la aurícula. Primer septum de atrás hacia adelante, segundo septum de adelante hacia abajo, ¿sí? Y de forma de herradura. El primer septum o el septum primum tiene dos forámenes o dos orificios, foramen primum y foramen secundum. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. No estaban viendo mis explicaciones, me está diciendo. No. Después de que terminó de compartir su pantalla, Michelle, ya no vimos su presentación. Ah, qué caray. A ver, ¿aquí ya la ven? Yo aún no la veo. No, yo tampoco. ¿Aquí ya la ven? No, ¿verdad? No, doctor. Ahora sí ya. Ahora sí ya, ¿verdad? Ya veo que está rojita. Sí, ya se ve. Ahora sí ya se ve. Bueno, entonces esa fue
la tabicación de las aurículas. Primer tabique se llama septum, tabique y septum. Tabique, pared, septum es lo mismo. Entonces, el primer septum o tabique, dijimos, crece de atrás hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Y el primer septum o el septum primum, ¿sí? Tiene los dos orificios, el foramen primum y el foramen secundum. ¿Qué pasa si no se cierra el foramen primum? Si no se cierra el foramen primum, va a provocar entonces una comunicación entre las aurículas una vez que el bebé crezca, o más bien nazca, y se va a convertir en una comunicación interauricular. ¿Y cómo creen que se llama esta comunicación interauricular? Comunicación interauricular tipo foramen primum. Está fácil, ¿sí? Ok. Bueno, dijimos entonces que el septum primum tiene los dos orificios, el foramen primum y el foramen secundum. El foramen primum va a desaparecer, tiene que desaparecer, y el foramen secundum tiene que aumentar de tamaño. Aumenta de tamaño para que siga pasando la sangre del lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Y foramen secundum tiene que cerrarse una vez que nazca el bebé y se va a cerrar con este septum, que es el segundo septum y por eso se llama septum secundum, ¿sí? Y entonces ese septum va a ir creciendo, dijimos, de adelante hacia atrás, formando una especie de herradura que va a dejar pasar sangre en la etapa embrionaria, pero una vez que nazca el bebé, eso se va a sellar formando la fosa oval. Eso entonces es lo que corresponde a la tabicación de las aurículas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Ya se les hace un poquito más fácil la tabicación de las aurículas? Por ¿Qué mi pasa? parte no hay ninguna duda, doctor. Ok, ¿qué pasaría si el septum secundum no crece de manera adecuada? ¿Qué pasaría si este septum que está aquí de color rojo no crece y queda chiquito aquí arriba? El foramen oval no se va pues a cerrar. No se va a cerrar y va a formarse otra comunicación interauricular, ¿sí? La segunda comunicación interauricular. La primera ya la vimos aquí, era la tipo foramen primum. Y esta es la comunicación tipo foramen secundum, ¿sí? O tipo fosa ovale si está un poquito más grande el septum secundum, pero no sella completamente aquí. Entonces tienen que sellar estos dos orificios, tienen que estar sellados al momento de nacer. Ok. Bueno, una vez que se forman, muy bien, Michelle, gracias. Una vez que se forman estos dos compartimentos, dijimos que se va formando la aurícula derecha y que la aurícula derecha entonces tiene dos componentes, ya dijimos, componente liso, componente rugoso, separados por la cresta terminalis. Mientras que la aurícula izquierda no tiene chiste, toda es igual, tiene muy poquitos músculos pectíneos, está originada de la aurícula primitiva y le van saliendo 4 botones digamos en el dorso, en la espaldita de la aurícula, le van saliendo 4 botones. Esos botones o aglomerados de células se van tunelizando hasta que llegan hasta los pulmones, formando las venas pulmonares, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, de tal manera que eso es lo que forma únicamente las dos aurículas. ¿Qué pasa? Bueno, aquí vemos entonces la fosa oval, que esta sería, si lo viéramos por la aurícula derecha, sería el septum secundum y al fondo el septum primum. Pero aquí ya una vez que nace el bebé, aquí ya todo se llama pared interna de la aurícula con una, digamos, cicatriz que corresponde
a la fosa ovale. Aquí lo vemos en otro dibujo, cómo se ve. Y acá vemos los orificios, la que está pegadita al esqueleto fibroso, que tenía que llegar el septum primo y pegarse. Si no se cierra, forma el seilla tipo ostium primum. Y luego, cuando no se forma muy bien adecuadamente el septum secundum, se va a formar una seilla tipo ostium secundum. Y puede haber un orificio muy pegado hacia la pared posterior que se llama defecto de seno venoso, y esas son los tres grandes tipos de las comunicaciones interauricular. Tipo ostium primum, tipo ostium secundum o fosa oval y tipo seno venoso. Y son todos los orificios que puede haber en la aurícula. Ahora vamos a ver cómo se forma el ventrículo. Ya vimos cómo se forman las aurículas. Los ventrículos tienen que tabicarse también. Y al momento de tabicarse, pues tienen que formarse efectivamente ambos ventrículos. Pero la tabicación no la va a compartir sus compañeras. ¿Quién la va a compartir? Yo, Carolina Guzmán y Saraí Ruelas. Ok, adelante. Ya voy, doctor, es que estoy compartiendo pantalla. Muy bien, Carolina. Bueno, a veces es importante conocer y recordar algunas cosas de la embriología cuando veamos cardiopatías congénitas, para poder entender por qué sucedieron esas cardiopatías congénitas. Por eso era importante ver cómo se tabica la aurícula y cómo se tabican los ventrículos y entender esas malformaciones en los bebés. Bueno, entonces, ¿ya, Carolina? No sé si ya se esté viendo la pantalla. Yo sí la veo. No sé, sus compañeros. Sí, sí se ve. Ok. Ok. Pues Sí. Póngale en proyección para que se vea más grande, ¿no? Abajo. ya se ve. Ok. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi compañera Carolina Guzmán y yo, Citlali Saraí Ruelas, vamos a hablarles acerca de la formación del tabique interventricular. Bueno, pues la división del ventrículo primitivo se va a dar aproximadamente inicia el proceso a finales de la cuarta semana de gestación, y es con el proceso de la aparición de una cresta apical interventricular en la parte o cerca del vértice del ventrículo primitivo, como se alcanza a observar aquí en la imagen. Y esto se va a dar al mismo tiempo que se está dando la división auriculoventricular y también la división interauricular, y todo va a ser por inducción de las almohadillas endocárdicas, las cuales las podemos observar aquí en la imagen, que es este cuadrito que se ve al centro. Por lo tanto, esta cresta apical interventricular, que es el tabique interventricular primitivo, va a ir creciendo en dirección cefálica
por proliferación de los miocardiocitos y estos miocardiocitos van a provenir principalmente del lado izquierdo y así se va a ir formando el tabique interventricular hasta llegar a un punto, pero sin llegar a fusionarse con las almohadillas o cojinetes endocárdicos. Bueno, como lo comentaba ahorita mi compañera Carolina, más o menos hacia la 7ª semana del desarrollo embrionario, este tabique interventricular finaliza su crecimiento, pero no va a llegar a tocar las almohadillas endocárdicas, por lo que va a quedar pues un pequeño canal que va a comunicar ambos ventrículos, que se conoce como foramen interventricular. Y bueno, este agujero que pues queda permeable va a cerrarse hacia finales de la 7ª semana y se va a dar a partir de la diferenciación de las crestas vulvares del bulbus cordis. Así básicamente, bueno, estas crestas vulvares del bulbus cordis corresponden a 2 pequeños pares de brotes que van a crecer a nivel de las paredes de las vías de salida, que pues van a ser 2 crestas, las crestas troncales y las crestas conales. Estas crestas van a dar lugar a los vasos de salida aórticos y pues el tronco pulmonar respectivamente. Y pues básicamente va a dar lugar a que se cierre esta comunicación interventricular hacia finales de la 7ª semana, tomando como punto importante que un defecto durante la formación del tabique interventricular más o menos hacia finales de la 7ª semana puede dar lugar a una cardiopatía congénita acianógena que pueda producir un cortocircuito arteriovenoso con paso anómalo de sangre entre lo que sería el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, que se va a conocer como comunicación interventricular. Muy bien. Y pues esto... Ok. Sí, adelante, adelante. Esto es lo que les mencionaba mi compañera, Saraí, que pues el tabique interventricular se va a cerrar ya con la formación o la fusión de las crestas troncoconales, que son las crestas vulvares del bulbus cordis, como lo mencioné en diapositivas pasadas, y se va a cerrar esto va a dar el cierre definitivo de la comunicación interventricular en el día más o menos en 45 más menos 1 de gestación, que son estas son las crestas, la que se ve verde y la que se ve pues amarilla. Estas son las crestas que les hablamos. Y aparte es la porción membranosa, o sea, estas crestas van a dar lugar a la porción membranosa del tabique interventricular, ya que pues esta zona va a ser durante casi toda la vida fetal muscular, pero se va a volver fibrosa al final de este periodo, al inicio de la vida postnatal, y pues así va a constituir al tabique membranoso interventricular. Y aquí se puede observar en la imagen de abajo cómo es que se cierran pues esta porción membranosa o también pues la fusión de las crestas troncoconales. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, regresa a hacer dos diapositivas, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué hay que acordarnos de la división o más bien de la tabicación de los ventrículos? Primero, que está formado el tabique interventricular por 2 partes, una parte fibrosa y una parte muscular. Y que la tabicación empieza con la parte muscular, es decir, empieza a crecer, como dice su compañera, dividiendo al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, crece dirigiéndose hacia donde están los cojinetes endocárdicos o almohadillas, que viene siendo lo mismo, pero hay una partecita ahí que va a hacer que no se una el tabique interventricular con este cojinete, o sea, no va a ir creciendo hasta que se pega, sino que deja de crecer este tabique hasta ahí. Y luego vieron, ¿me pasa la siguiente?
y vieron cómo se cierra o cómo se forma la parte membranosa. La parte membranosa del tabique interventricular es muy complicada porque equivale a que se prendan y se apaguen genes que hacen apoptosis o bien que estimulan la división celular de del cojíneto endocárdico y de las crestas que van a formar la entrada de la vena, perdón, de la arteria pulmonar y de la aorta. Y aquí se forman una serie de tabiquitos que van a terminar fusionándose y luego estos tabiquitos, como son de tejido fibroso, van a fusionarse con el tejido muscular del septum interventricular. Si se fijan, es muy complicada aquí la secuencia de fenómenos que tiene que seguir la tabicación en esa zona. De tal manera que si por alguna razón la madre se expone a algún fenómeno teratogénico, radiación, medicamentos, virus como la rubiola, etcétera, etcétera, entonces esta activación de genes y apagamiento de genes de forma secuencial va a tener algún cambio y va a dejar un orificio aquí, provocando que haya una comunicación interventricular. Ya dijimos cuando vimos el septum interventricular que si hay un orificio en la zona que corresponde a la porción membranosa del septum, ese ya no se cierra nunca, ¿sí? No se cierra nunca solo. Tenemos que entrar nosotros y poner un parche o ponerle una sombrilla, como vamos a ver después. En cambio, me pasa la siguiente. Ya nada más es la bibliografía. Entonces, hacia atrás. Aquí. En cambio, si hubiera un defecto, vamos a suponer, vean estas zonas de apoptosis que van a formar los músculos pectíneos. Si estas zonas de apoptosis se mantienen continuamente, pueden originar un canal aquí abajo en la zona muscular, provocando una comunicación interventricular tipo muscular. Y estas comunicaciones, conforme crece el niño, pueden cerrarse porque esos conductos estos músculos de aquí, de pectíneos que vamos a ver aquí, van a crecer bastante, de tal manera que con el tiempo pueden cerrar los orificios que pueden ocurrir en el septum interventricular de tipo muscular. Muy bien, entonces en resumen, el septum interventricular se forma de dos partes. La porción muscular y la porción membranosa. La porción muscular no tiene chiste, nomás acordarnos que no cierra completamente los ventrículos, mientras que la porción membranosa es muy complicada que suceda porque son pasos secuenciales de prende y apaga genes para que crezca un tejido, se mueran ciertas células y que se cierre completamente esta zona, y como es una zona de tejido conectivo, a esto se le va a llamar la porción membranosa y a esto la porción muscular. Muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda de las tabicaciones? ¿No? ¿No hay dudas? Creo que no, doctor. Ok, muy bien. Pues vamos a ir viendo así temas cortos para que ustedes los vayan preparando, y yo lo que voy a hacer nada más es reafirmar para que se les queden los conceptos, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a ver embriología. Eso es lo que me interesa de ver de la embriología. Ya la tabicación del tronco cono lo vamos a ver cuando veamos cardiopatías congénitas, si nos queda tiempo. Entonces vamos a ver hasta aquí lo de embriología. Mañana vamos a ver, vamos a empezar a ver
histología del corazón, ¿sí? Histología del corazón. Si alguien quiere preparar cuáles son las proteínas que existen dentro del miocito, lo puede hacer. Alguien que prepare las proteínas y de contracción y las proteínas de sostén. Y alguien más puede preparar el movimiento del calcio un poquito más adelante, cuando veamos ya la fisiología, para que más o menos como el miércoles o jueves lo vayamos presentando. Entonces yo mañana les preparo histología, y si alguien quiere puede ir preparando entonces proteínas de los miocitos, del interior de los miocitos, y del movimiento del calcio que ocurre para que suceda la contracción muscular. Muy bien, felicidades a las ponentes. Pues hoy aquí le dejamos y nos veríamos mañana para continuarle con la siguiente clase. Muy bien, ¿alguna duda, comentario? ¿No? Bueno, si no hay comentarios, nos vemos mañana.